Introducción del cohecho y la concusión. Los delitos que se han integrado bajo la denominación común del cohecho y la concusión son conductas contra la administración pública, bien jurídico tutelado, en este caso específico orientados a preservar los principios propios de la función pública, y valores que asimismo la garantizan y permiten su permanencia, así como la transparencia y probidad, irreprochabilidad, que ha de primar en la función pública. De la norma. Los aspectos relevantes de los tipos penales consagrados los encontramos en los artículos 404 a 407 y 433 del Código Penal. De manera general se abordan los elementos comunes, para luego profundizar respecto a sus principales diferencias, así como las tipologías más comunes de este fenómeno. Circunstancias de agravación. El artículo propone la reflexión sobre el sistema de circunstancias modificativas de responsabilidad en sentido agravado en el derecho penal colombiano. Partiendo de identificar las discusiones doctrinarias sobre su fundamentación y las características de ellas en el sistema positivo colombiano, se hace una propuesta de control de la configuración y aplicación de las circunstancias de agravación desde el contenido material del delito. Doctrina. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 404 del Código Penal. Así, el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o lo solicite, incurrirá en prisión de 6 a 10 años, multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Generando en la víctima miedo a la potestad pública, metus publicae potestatis, lo cual logra, realizando uno cualquiera de los verbos rectores indicados en el tipo penal, a saber, inducir, constreñir o solicitar. Este delito se encuentra dentro del capítulo dedicado a los delitos contra la administración pública, en el cual se tipifican aquellos comportamientos que lesionan o ponen en peligro el correcto funcionamiento de la administración pública, como bien jurídico que en nuestro criterio, es el que se pretende proteger mediante la amenaza y sanción penal de las conductas descritas en cada uno de los tipos penales allí consagrados. Políticas. Las principales entidades para la lucha contra la corrupción del Gobierno de Colombia son, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República de Colombia, Auditoría General de la República, y la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Ley 1474 de 2011. El Estatuto Anticorrupción de Colombia tiene por objeto establecer una serie de medidas administrativas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción, entendiendo que la administración pública es el ámbito natural para la adopción de medidas para la lucha contra la corrupción. Esta ley está orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, y la efectividad del control de la gestión pública. Adecuar el marco normativo colombiano a los estándares de los instrumentos internacionales de los cuales Colombia hace parte, teniendo en cuenta para ello los parámetros de la Convención de Naciones Unidas y de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. En relación con esta última se tuvieron en cuenta de manera particular varias de las recomendaciones. Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor. En este marco se ha identificado que una de las principales actividades usadas para apropiarse de los recursos públicos es a través de la contratación. En este marco hay todo un capítulo de disposiciones. Cohecho en México. Artículo 222 Código Penal. El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, el otorgamiento de contratos de obra pública. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión y de 30 a 100 días multa.
cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 a 14 años de prisión, y de 100 a 150 días multa. Cohecho en Perú. El cohecho es un delito que se traduce en una infracción contra la gestión administrativa por parte de un funcionario, al dejarse llevar por móviles ajenos a su misión pública, en provecho propio o de tercero. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Cohecho en Argentina. Artículo 258 Código Penal, será reprimido con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere, prometiere u otorgare, indebidamente, a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor pecuniario u otras compensaciones tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice o omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial. Se entenderá por funcionario público de otro Estado, o de cualquier entidad territorial reconocida por la nación argentina, a toda persona que haya sido designada o electa para cumplir una función pública, en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de gobierno, o en toda clase de organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado ejerza una influencia directa o indirecta. Cohecho en Chile. El artículo 248 del Código Penal, castiga al empleado público por razón de su cargo solicitare o aceptare un beneficio económico o de otra naturaleza al que no tiene derecho, para sí o un tercero. Este beneficio económico se entiende en forma amplia: dinero, valores o especies. El delito de cohecho simple se sanciona con pena de reclusión menor en su grado medio y accesorias legales. Desde 541 días hasta 3 años de reclusión. El delito de cohecho calificado se sanciona con pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y accesorias legales. Desde 5 años y 1 día hasta 10 años de reclusión. ¿Sabías que el caso de Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes de América Latina? La olla podrida de la corrupción de Odebrecht se empezó a destapar el 19 de junio de 2015, cuando la justicia brasileña capturó a Marcelo Odebrecht, el director de la empresa. La compañía que lleva su apellido, Odebrecht, es la constructora más grande del Brasil, y su nociva influencia no se limitó a su país original. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que Odebrecht consiguió licitaciones y obras en América Latina y África a cambio del pago de $788 millones en sobornos. Sobre el caso colombiano, los ejecutivos de Odebrecht dijeron en Estados Unidos haber pagado $11 millones, 22.000 millones de pesos en la época, que les permitieron quedarse en 2009 con la mayor licitación de vías en el país, la adjudicación de la Ruta del Sol Sector 2. De los sobornos, 6.5 millones fueron para comprar el favorecimiento del viceministro de Transporte del gobierno Uribe, Gabriel García Morales, hoy condenado a 5 años de prisión. Según los ejecutivos de la constructora brasileña, esta mordidita fue pagada en conjunto con la empresa Corfi colombiana, del